Como siempre, antes de empezar la reseña, queremos ser transparentes. La editorial nos envió una copia de este juego para crear contenido, pero no es contenido patrocinado. Recibimos el juego sin ningún compromiso que afecte nuestra opinión o criterio editorial. Bienvenidos a Crónicas de Cartón, un podcast sobre juegos de mesa hecho por y para principiantes. Hola, yo soy Camilo y hoy vengo a hablarles un rato sobre Votes for Women, un juego de guerra histórico para 2 jugadores en que somos los bandos opuestos de la 19ª enmienda de la Constitución en Estados Unidos, la que ratificó el derecho de las mujeres al voto. Un jugador es el movimiento sufragista y el otro es la oposición. Fue diseñado por Tori Brown y este es su primer juego. El arte es de Bridget Indelicato, quien ha trabajado en Cover Your Assets y Santa Mónica, y también de Mark Rodríguez, quien ha trabajado en The Shores of Tripoli, otro juego histórico de guerra de la editorial Fourth Circle Games, que fueron quienes publicaron Votes for Women en 2022. En Board Game Geek, el juego tiene una calificación de 7.6, un peso de 2.38 y alta dependencia del idioma. Y se puede jugar desde 1 hasta 4 jugadores, aunque realmente es para 2. Al menos creo que fue diseñado con ese enfoque. Tiene varios modos de juego, pero pues luego les cuento. Preparar Votes for Women es fácil. Tiene hartos componentes, pero no toma mucho tiempo. Hay que poner el tablero central, un mapa de Estados Unidos que está dividido en 6 regiones y cada región consiste en varios estados. Debajo, poner los 6 pilares blancos del Congreso, también 9 cartas de estados al azar de entre las 12 que trae el juego, y mezclar y poner en el mercado 3 cartas de estrategia. Los cubitos rojos y los detractores de la oposición con sus botones y un set de dados. Los cubitos amarillos, morados y las activistas de las sufragistas. Y luego mezclar los mazos de cada facción. Que primero hay que mezclar las cartas de la era tardía que dicen late en la mitad y luego mezclar las que dicen middle y ponerlas encima. Lo mismo con las que dicen early. Y cada jugador agarra la carta que dice Start y la lleva a su mano. Y ya. Es mucha organización, pero no es una preparación complicada. Jugar Votes for Women es relativamente sencillo y creo que la forma más fácil de explicarlo es con las fases del juego. La primera es la fase de planeación, que es robar 6 cartas para tener un total de 7, contando la de Start que recibimos durante la preparación. Eso es todo. La segunda fase es la de estrategia. Es una puja por cartas de estrategia, pero como no tenemos dinero empezando el juego, nos la saltamos. Ahorita al final la explico. La tercera fase es la más robusta, que es la de operaciones durante la que sucede todo el juego. Van primero las sufragistas, que durante su turno toman una acción y luego va la oposición. Hay 4 acciones posibles y todas se pagan con una carta. Cuando los 2 jugadores quedemos ambos con una sola carta en la mano, se acaba la ronda. En Votes for Women queremos poner cubitos en la mayor cantidad de estados que representan influencia política. Las sufragistas deben tratar de poner 6 pilares en el Congreso, que significan que la 19ª enmienda llegó al Congreso y está lista para ser votada en los estados. Los opositores quieren impedir que eso suceda, pero no pierden si pasa. En cambio, en el momento en que lleguen los 6 pilares al Congreso, revisamos todos los estados. Los que tengan más de 4 cubos los reemplazamos por X's rojas, que significan que ese estado votó no, o por chulitos verdes, que significan que ese estado votó sí. Por cierto, solo puede haber cubos de una facción en un estado, entonces nunca habrá como un empate o algo así. El juego continúa y cada vez que un estado llegue a 4 cubos de influencia política, los reemplazamos. Si las sufragistas logran llegar a 36 estados, ganan. Lo mismo si la oposición se lleva 13 estados. Si al final de la 5ª ronda no hay un ganador claro, luchamos por todos los estados con dados. Entonces, las 4 acciones que se pueden tomar en un turno son fáciles. La más complicada es la de evento. Jugamos una carta y llevamos a cabo la acción que tiene impresa. Estas acciones nos dejan poner activistas de las sufragistas o detractores de la oposición en alguna región del tablero. En el futuro podemos poner cubitos a partir de esas figuritas. Hay eventos que nos dejan ganar botones, que están representados por una estrella y son el dinero del juego. Y también hay eventos que nos dejan poner cubos en estados específicos.
o en un estado de cada región. Algunas cartas dejan quitar o poner pilares en el Congreso, pero la acción de evento es jugar una carta y hacer lo que diga. Luego tenemos la acción de campaña. Para eso, descartamos una carta, no importa cuál, y rodamos un dado de 4 lados, que es azul, por cada figura que tengamos en el mapa. Es decir, la oposición por cada detractor y las sufragistas por cada activista. En inglés, los dos se llaman campaigners, pero no encontré una palabra neutra que tradujera muy bien el concepto. En todo caso, se ruedan los dados y se asigna un dado a una figura. En el caso de las sufragistas, se le asigna uno a la amarilla y uno a la morada. Y luego ponemos ese número de cubos en cualquier estado de la región. Pueden ser 4 en un estado, o 1 en 4 estados, o cualquier combinación. Luego tenemos la acción de lobby. Descartamos una carta cualquiera y rodamos un dado de 6, que es rojo, por cada figura que tengamos en el tablero. Después, por cada resultado de 6, por cada dado que haya caído en 6, podemos poner o quitar pilares del Congreso. Y la última acción es descartar una carta y luego recibir monedas igual a la cantidad de figuras que tenemos en el tablero. Como máximo, la oposición puede poner 2 de sus detractores y las sufragistas 4 de sus activistas. Las monedas son esenciales porque sirven para volver a tirar los dados en cualquier acción que nos haga rodarlos. Pagamos una moneda y los tiramos todos de nuevo. Atención, se ruedan todos, no solo uno o los que queramos. Y el resultado que salga se queda y es definitivo, a no ser que decidamos seguir pagando botones. Cuando ambos jugadores quedamos con una sola carta en la mano, pasamos a la fase de limpieza. Quitamos unas cartas que se pueden quedar durante la ronda y movemos el marcador de ronda y vamos a la siguiente. Entonces, ahora sí, la segunda fase, la de estrategia. Las sufragistas hacen una oferta de botones para tratar de adquirir una carta de estrategia. Digamos que ofrecen 3 botones. Luego, la oposición puede igualar la oferta para que ninguno de los dos se lleve una carta, o superarla para llevarse la carta, o puede simplemente aceptar que las sufragistas se lleven la carta. Y ya, así se juega Votes for Women. De verdad es un juego muy sencillo de aprender. Jugar cartas para tratar de ganar influencia en la mayor cantidad de estados. Al final de la primera ronda ya todo está claro. O diría que desde el primer turno es un juego muy fácil de entender. Lo difícil es ganar, pero es divertido de inicio a fin, más o menos. Es un juego muy rápido porque tomar un turno no se demora nada. Yo juego una carta, tú juegas una carta y ya. Es dinámico porque cada acción cambia de alguna manera el panorama en el tablero. Agregamos o quitamos cubos todo el tiempo. Es un tire y afloje constante. Algo que no expliquen las reglas es que cuando vamos a poner cubos en un estado que ya tiene los del oponente, lo que hacemos primero es quitar los que están ahí. Por ejemplo, si debo poner 2 cubos y el oponente tiene 1, entonces quito 1 y pongo 1 para un total de 2. Y por eso es que es un tire y afloje. Es más bien difícil mantener control de un estado. Es difícil que una acción que tomemos se quede así por mucho tiempo. Las sufragistas ponen pilares en el Congreso para que en el siguiente turno la oposición los quite. Y puede ser muy divertido, el problema es que a veces también puede ser un poco frustrante, como un ejercicio en la futilidad de la política, porque pongo un montón de cubos y luego me los quitan todos. La oposición, por ejemplo, empieza súper fuerte, pone cubos en una cantidad de estados inmensa, en todo el sur y casi que todo el oriente del país, pero poco a poco su influencia decae. Desde el punto de vista de la jugabilidad, ser la oposición puede ser poco satisfactorio porque hay un comienzo fuerte, pero luego no mucho más, hay que agarrarse como con los dientes de los pocos estados que tenemos. Y el problema viene siendo que al final es más fácil ganar con la oposición, porque ellos requieren dominar menos estados, pero toda la partida es una lucha difícil, es como Sísifo cargando la piedra cuesta arriba, pero se cae y le toca volver a empezar. Más o menos así se siente ser la oposición, hasta que de repente coronamos la cuesta sin darnos cuenta. Y es una victoria un poco insatisfactoria porque no se siente merecida de cierta manera. Hay partidas en que de verdad las sufragistas pueden ser súper opresivas, dominar muchísimos estados y el turno de la oposición se siente pobre, como insignificante. Pero como el umbral para la victoria de la oposición es tan bajo, ganan sin tanto esfuerzo. Y claro, también se siente feo para las sufragistas, dominar una partida todo el tiempo y de manera abrupta perder porque no llegas a dominar 36 estados, pues
no aguanta. A pesar de estos puntos negativos, yo disfruto mucho del juego por sus implicaciones políticas e históricas, y porque es un juego de guerra que va muy rápido, en alrededor de 1 hora, y nunca tiene momento muerto, siempre está pasando algo. Me encantan las cartas porque todas representan o personas importantes en la época, para algunos de los dos bandos, o movimientos o eventos, y tienen un pequeño texto de quién era la persona o qué hizo y así. Y las mecánicas la verdad es que funcionan de maravilla y son fáciles de entender. Votes for Women es un juego que me mantiene enganchado de principio a fin y sí creo que las sufragistas la tienen de para arriba para ganar, pero es posible, yo lo he hecho. Igual, históricamente funciona, porque ganar el derecho al voto de las mujeres fue bastante duro. Y como es un juego tan bueno y corto, no me molesta perder. También puede que sea mi culpa. En casi todas las ocasiones he sido de las sufragistas y puede que solo sea malo para los juegos de mesa. O para los de guerra en específico. Como les dije, es un juego de guerra y la interacción es súper alta. Nunca te dejan en paz y nunca dejas en paz al oponente. Eso me encanta. Votes for Women tiene un modo solitario que me gusta un montón porque no requiere mucho mantenimiento. En ese modo solo se puede ser las sufragistas y vamos volteando cartas del deck solitario para que la oposición tome acciones. Pero no hay mucho por hacer entre turnos y las reglas no cambian para nada. Entonces esos son los modos solitarios que más disfruto, los que no requieren tanto de mí para manejar al oponente. También hay un modo cooperativo para quienes no se sientan cómodos jugando como la oposición, jueguen juntos para derrotarla. Ese nunca lo jugué porque nadie tuvo problema con ser la oposición. También se puede jugar de a 2 personas, siendo las sufragistas y una siendo la oposición, o de a 2 personas por bando. Pero ninguno de esos modos los jugué porque creo que el juego está pensado más para 2. Son 2 bandos y ya. 2 es el número perfecto y 1 no está nada mal. Después de varias partidas, y es que yo ya he jugado Votes for Women unas 5 o 6 veces, se puede tornar un poco repetitivo y la rejugabilidad decae. Porque sí, una partida puede ser diferente de otra en que dominamos diferentes estados, pero siempre estamos haciendo lo mismo y no hay muchas formas de llegar a la victoria. Entonces una partida siempre es pongo cubos, quito cubos. Pongo pilares en el Congreso, quito pilares del Congreso. Creo que está más hecho para jugarlo como un evento raro, no para jugarlo todos los días. Las partidas son suficientemente diferentes, pero luego de varias muy seguidas, pierde un poco el atractivo. Al menos mecánicamente, porque el escenario del juego me encanta y creo que no se le agota, y es lo que me hace querer volver todo el tiempo. Eso, y presentarle el juego a quien no lo conoce, porque es un juego histórico de un momento muy esencial en la historia del feminismo, el derecho al voto a la mujer. Y me parece fabuloso que un momento tan político sea representado en los juegos de mesa con tanto detalle, porque expande un montón la definición de lo que es un juego en el hobby. Hay mucha gente reacia a juegos que enseñan cosas o algo así, porque dejan de lado las mecánicas. Y entiendo que sí, eso pasa mucho, muchas herramientas pedagógicas quieren hacerse pasar por juegos, pero no llegan hasta allá. Votes for Women sí está diseñado con la mentalidad de un juego, con mecánicas sólidas y todo. Creo que el tema principal del juego es el feminismo, o la lucha feminista. Está montado en el escenario del movimiento sufragista en Estados Unidos, pero puede aplicar para cualquier país, porque todos tuvieron una lucha igual o más difícil para conseguir el voto. En Colombia, por ejemplo, no llegó sino hasta mediados de la década de los 50. En todo caso, el tema es apoyado un montón por lo difícil que es ganar como las sufragistas, que por más influencia que uno tenga puede perder de la nada. Se siente un poco opresivo jugar como ese bando, porque a veces por más que uno haga, pierde. Hay algo un poco contradictorio y es que como la oposición también es posible sentirse oprimido en algunas partidas, cuando no hay mucho por hacer, pero igual es fácil ganar al final. Entonces esa disonancia me genera un poco de conflicto. Me gusta que sea difícil ganar con las sufragistas, porque no fue fácil. Y aunque no es históricamente cierto, porque la 19ª enmienda pasó, pues no sería un juego divertido si las sufragistas ganan siempre. Sería un documento histórico interactivo en vez de un juego. Es un juego temático al que le falta tal vez un poquito en las mecánicas para llegar a ser mejor. O en el balance, aún no estoy seguro. Y en conjunto con los componentes, la verdad es que hacen un juego muy temático. Sí, los componentes como que cargan un montón con esa tarea, pero ya voy para allá. Primero quiero hablarles del arte de Votes for Women.
La mayoría de las cartas tienen fotografías o imágenes de documentos o pinturas o elementos pertinentes de la época, lo que me parece fabuloso, pero el arte brilla es en la cubierta y en la parte de atrás de las cartas. En la caja hay una mujer que parece la Estatua de la Libertad, tal vez, sobre el occidente de Estados Unidos y muchas mujeres como tratando de alcanzarla. Ella estaba vestida de amarillo y las otras mujeres también son amarillas y ese color se roba como el show de la cubierta y todo está hecho como en un estilo de tira cómica clásica de la época. Hace rato que no hago una nota de Camilo Editor, pero aquí va. Resulta que la ilustración que describí realmente es una ilustración de Henry Mayer, un caricaturista que la publicó en 1915 y sí, quería dar a entender que el movimiento sufragista como que se coronó en el occidente del país y de ahí se expandió. No tenía ni idea de que era como una pintura, una ilustración real, pero me la encontré por ahí porque sí me pareció de verdad como de cómic de la época y tenía toda la razón, porque sí fue de la época. Las cartas de la oposición tienen a unos hombres todos enojados, las de las sufragistas tienen la misma imagen de la cubierta, todo con ese mismo estilo de tira cómica. No es muy intrusivo, no sobrecarga a los jugadores ni los distrae de lo importante, que es el mapa. Un mapa muy claro de Estados Unidos. Pero siempre es agradable de ver el arte, cuando uno está distraído y mira las cartas. Y algo que me gusta mucho es la paleta de colores, entonces el mapa es como que tiene rosado y amarillo y azul, pero todo como en unos tonos muy pasteles que me gustan un montón. En el poco entreturno que hay, me distraigo viendo las imágenes como las fotografías y tal de los personajes. Y hablando de las cartas, pues las notas históricas que traen me parecen muy sustanciosas. No son mucho texto, pero sí nos genera contexto de por qué esa carta hace X acción. Cuando no estoy viendo el arte, estoy leyendo el texto. Aunque la verdad el entreturno no es muy largo y a veces pues me meto un montón en las mecánicas del juego y se me olvida leer las cartas y me toca ir a través de mi pila de descarte como, ok, esto es esto. Por cierto, las cartas son de muy buena calidad, no siento la necesidad de enfundarlas, sobre todo porque la caja viene un poco apenas y creo que si las enfundo no va a cerrar bien. Que me molesta un poco porque no me gustan las cajas que traen mucho aire, pero no me gustan las cajas que vienen muy apenas. Me gusta como un poquitico más de espacio para poder organizar como uno quiere y para poder enfundar las cartas. O sea, no en este caso, no las quiero enfundar, pero en otros juegos. Todos los cubitos y las figuras son de madera de buena calidad y están muy lindos. Las sufragistas tienen dos diferentes diseños en sus meeples, igual que la oposición. Me encantan las X rojas y los chulitos verdes porque son algo muy sencillo pero que ayuda un montón en el juego para tener una idea clara de cómo vamos. Con un simple vistazo vamos viendo como quién lleva más o menos la delantera. Algo que me parece un gran detalle de fina coquetería es que envían más componentes de los que se usan. Mandan repuestos de una vez. Entonces hay chulitos y X extra y pilares del Congreso y meeples de cada bando. Eso es algo más o menos común en los juegos de guerra y me encanta. Lo último de lo que quiero hablar sobre los componentes es que el juego trae un montón de documentos históricos de la época. Está, por ejemplo, la balota en la que se votó el derecho del voto a la mujer, cartas de empresas quejándose con el gobierno por considerar el derecho al voto femenino, una cubierta del New York Times luego de que en algunos estados se ratificó el derecho al voto, y de verdad muchos documentos a favor y en contra del movimiento sufragista. Sí, son algo que apoya temáticamente al juego, pero no lo hacen durante la partida. Es para despertar el interés y generar conocimiento de la época, generar curiosidad, para meternos más en el marco narrativo del juego. Digamos que no afecta nada mecánicamente, pero creo que sí enriquece la experiencia un montón, sobre todo para los curiosos de la historia. Votes for Women puede ser para jugadores intermedios y principiantes con un entusiasmo por los juegos temáticos o históricos. Es una gran introducción a los juegos de guerra porque simplifica todo. Creo que no es para jugadores que prefieran mecánicas secas, puras y duras, sin ninguna distracción, porque este quiere contar una historia. No es un juego narrativo, pues, pero sí quiere decir algo y no todos los jugadores quieren escuchar o aprender mientras juegan, solo quieren engancharse con las mecánicas. Y es un punto muy válido, por cierto, no lo estoy criticando, porque a mí también me encantan los juegos secos de solo optimizar y ya. Pero este ofrece un par de cosas más allá que para quienes estén dispuestos a explorar puede ser muy
satisfactorio. Votes for Women se puede conseguir en Amazon por 330.000 pesos colombianos o $75, que es lo mismo, al menos en el momento de grabar esta reseña. En la descripción del episodio les dejo un link para comprar el juego en Amazon y si lo compran a través de ese enlace podemos recibir una pequeña comisión que nos ayuda un montón aquí en Crónicas. Otra forma de ayudarnos es suscribirse al podcast en donde sea que lo escuchen, darle like y si lo pueden calificar en su aplicación, maravilloso. Votes for Women es un juego sencillo, profundamente temático, con mecánicas fáciles de aprender y que aún no estoy seguro de si está muy bien balanceado o solo soy malo en los juegos de mesa. El arte está muy bien hecho y se quita de en medio, deja que las mecánicas brillen. Tiene sus problemas como que la oposición gane sin hacer mucho y luego de una partida en la que sienten que no hicieron nada. De cierta manera, cuando uno va mal en un juego o cuando siente que no está haciendo mucho, es muy seguro que va a perder, pero no en este. Y se siente bien ganar, pero no tanto luego de estar restringido toda la partida. Creo que es un poco un problema de expectativas que el juego crea, porque si vas bien, pues crees que vas a ganar y si vas mal, crees que vas a perder. Tal vez es cuestión de no asumir cosas y jugar en los términos del juego. Eso fue un poco lo que decidí hacer en las últimas partidas y funcionó. Este es el primer juego de Tori Brown y para alguien que no es diseñadora de juegos de mesa a tiempo completo, sino una activista y estratega política para causas progresistas, es un primer gran ejercicio. No sé si ella quiera seguir haciendo juegos, pero luego de este tan elegante, lindo, fácil y temático, espero que sí, porque Votes for Women, con sus problemas y todo, ha sido uno de los juegos que más he disfrutado este año. Y estoy seguro de que saldrá a mi mesa porque a mi pareja le encantó jugar con la oposición. Y ya, eso es todo. Eso igual estuvo largo. Si todavía no nos siguen en Instagram, estamos como @crónicas.decartón y allá publicamos varias veces por semana fotos de los juegos y otras cositas. Ya hay fotos de Votes for Women, por ejemplo. Hablemos sobre este juego en los comentarios, o de juegos con temas tan profundamente políticos, porque me gustaría mucho explorar ese espacio de los juegos de mesa. Muchas gracias por escuchar y que la historia esté de su lado.